En campos aparentemente tranquilos y granjas alejadas de todo, han emergido hallazgos que podrían cambiar nuestra perspectiva del pasado y de lo que creemos conocer. Desde las tierras argentinas, donde enormes fósiles de criaturas desconocidas revelan secretos de hace miles de años, hasta el impactante descubrimiento de objetos celestes en zonas rurales que desafían cualquier explicación lógica. Estos eventos nos confrontan con un hecho inquietante, que los lugares más comunes pueden esconder enigmas sorprendentes y vestigios de antiguas historias, como espadas vikingas enterradas y estatuas de culturas remotas. ¿Qué significan realmente estos hallazgos? Y sobre todo, ¿qué otros secretos aún permanecen ocultos en lo más cotidiano? Aquí, cada revelación es un viaje inesperado hacia los misterios más profundos de nuestro mundo. Número 1. Armadillos gigantes. En las vastas tierras de Argentina, los descubrimientos arqueológicos en granjas no son algo que se vea todos los días, pero la sorpresa que se llevó un granjero al encontrar una colección de fósiles de armadillos gigantes no tiene comparación. Mientras movía su ganado por un terreno cercano al arroyo Viamante, notó algo inusual. Cúpulas enormes y robustas asomaban entre la tierra. Intrigado, el granjero se acercó solo para darse cuenta de que aquello no era una simple roca erosionada ni un objeto olvidado, sino parte de algo mayor y mucho más antiguo. Las autoridades y expertos en paleontología identificaron estos hallazgos como los restos fosilizados de 4 Glyptodon, criaturas del tamaño de un automóvil que recorrieron Sudamérica hace unos 20.000 años. Estos armadillos gigantes, con sus imponentes caparazones óseos, eran una defensa natural contra depredadores, y sus largas y fuertes colas servían como una formidable arma. El caparazón, comparable al de una tortuga gigante, estaba diseñado para resistir ataques y proteger sus frágiles partes internas, permitiéndoles sobrevivir en la época prehistórica. Las garras y patas de estos gigantes eran cortas pero firmes, ayudándoles a excavar y buscar raíces y vegetación con facilidad. La distribución y posición de los fósiles en el terreno también llamó la atención de los paleontólogos. Estaban orientados como si se movieran en grupo, lo que sugiere que probablemente fallecieron juntos, quizás desplazándose como una familia. Este dato agrega una dimensión aún más interesante al hallazgo, pues es la primera vez que se descubren varios Glyptodon en el mismo lugar y disposición. Para el granjero, esta inesperada revelación se convirtió en una leyenda local que despertó el interés no solo de científicos, sino de curiosos y aventureros, quienes querían conocer la historia de estos antiguos habitantes de la región. Sin duda, encontrar un fósil es un privilegio, pero descubrir a estos gigantes acorazados es como vivir una página de la historia en primera persona. Número 2. Shaun, la oveja merino lanuda. En las tierras de Tasmania, una oveja de nombre Shaun protagonizó una de las historias más peculiares y esponjosas del año 2014. Hallada deambulando por el desierto, esta oveja merino, que había estado perdida durante 6 largos años, sorprendió a sus descubridores por la cantidad impresionante de lana que había acumulado. Su visión estaba casi completamente bloqueada por el grueso manto de lana, que medía alrededor de medio metro de espesor. La lana de Shaun, una vez pesada, llegó a calcularse en alrededor de 20 kilogramos. Esto hizo que fuera mucho más fácil para sus descubridores capturarla, pues su peso adicional la volvía considerablemente lenta. Las ovejas merino son conocidas por producir lana de alta calidad, suave y muy valorada en la industria textil, lo cual hizo que el descubrimiento de Shaun causara revuelo tanto en la comunidad local como entre los aficionados a las curiosidades animales. Este peculiar caso de oveja lanuda llevó a muchos a preguntarse cómo sobreviven las ovejas salvajes sin necesidad de ser esquiladas. La respuesta se encuentra en la diferencia entre las ovejas modernas, domesticadas para producir más lana, y sus antepasados salvajes. Las ovejas salvajes, como el muflón, mudan su lana de forma natural para no acumular tanto peso y calor. Con el tiempo, la domesticación llevó a que las ovejas actuales dependan de los humanos para mantener su pelaje manejable. Así, Shaun se convirtió en un fenómeno de la naturaleza y un recordatorio de cómo las prácticas de domesticación han cambiado el curso de la evolución animal. Tras su descubrimiento, fue esquilada y atendida,
librándola de su pesada capa de lana y volviendo a ser una oveja que podía ver el mundo sin los obstáculos de su propio pelaje. Número 3. Enjambre de moscas. La pacífica vida en el pueblo ruso de la Zaroboye se vio interrumpida por un fenómeno realmente inquietante. En 2019, los residentes del lugar se encontraron atrapados en sus hogares, incapaces de salir sin verse invadidos por miles de moscas que cubrían las calles y hasta bloqueaban las ventanas. La causa del problema resultó ser un granjero local que había decidido usar estiércol de pollo como fertilizante para sus campos. Este fertilizante, junto con el clima cálido y húmedo de la primavera, creó el ambiente perfecto para la proliferación de las moscas. Así, el pueblo entero comenzó a enfrentar enjambres interminables, obligando a los habitantes a barrer cubos llenos de moscas muertas diariamente y a recurrir a insecticidas en cantidades masivas, generando preocupación por la salud y calidad del aire. Lo que empezó como una estrategia de fertilización se convirtió en una pesadilla, pues los enjambres eran tan densos que literalmente cubrían las calles y áreas públicas como una alfombra de insectos. El fenómeno se hizo conocido en las noticias y atrajo la atención de las autoridades locales, quienes pidieron al granjero detener el uso de este fertilizante en particular, o al menos, controlar el modo en que lo aplicaba en el campo. El suceso en la Zaroboye es un recordatorio de cómo las prácticas agrícolas pueden afectar de forma inesperada el entorno y la vida de una comunidad. Este incidente trajo consigo lecciones sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de prever las consecuencias de cada decisión en el campo, especialmente cuando involucra el uso de materiales que en exceso pueden ser perjudiciales para quienes viven alrededor. Número 4. Basura espacial. Un tranquilo día en Nueva Gales del Sur se transformó en una sorpresa para un granjero que encontró algo nada común en su granja de ovejas: un enorme fragmento de basura espacial. En julio de 2022, varios residentes de la región reportaron un estruendo ensordecedor y un destello en el cielo, lo que pronto se confirmó como un fragmento de la cápsula Crew Dragon de la NASA. Este fragmento, proveniente del reingreso de la cápsula Crew Dragon lanzada en 2020, había terminado en la granja en lugar de desintegrarse sobre el océano como se tenía previsto. El granjero que hizo el descubrimiento, al ver los restos de la cápsula quemados y en el suelo, se sorprendió tanto que no sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, el astrofísico Brad Tucker y el astrónomo Jonathan McDowell confirmaron su origen. La NASA y otros organismos han comenzado a monitorear cada vez más la basura espacial, pues al acumularse en órbita, representa un riesgo para futuras misiones espaciales e incluso para las personas en la Tierra. Afortunadamente, el incidente en Nueva Gales del Sur no causó daños ni heridos. No obstante, la historia del fragmento espacial en una tranquila granja de ovejas puso de manifiesto un problema en aumento y despertó la curiosidad de los habitantes de la región, quienes ahora bromean sobre los visitantes que caen del cielo. Número 5. Simba, la cabra de orejas largas. En Karachi, Pakistán, una cabra recién nacida llamada Simba captó la atención del mundo entero gracias a sus orejas extraordinariamente largas. Nacida en junio de 2022, Simba presentaba unas orejas que medían alrededor de 48 centímetros al nacer y que, para sorpresa de su dueño, Mohamed Hassan Narejo, siguieron creciendo hasta alcanzar unos 55 centímetros cada una. Esta cabra anglonubia, conocida por sus orejas largas, logró ir más allá de los estándares de su especie y pronto se convirtió en una celebridad local. Para cuidar de Simba y asegurarse de que no tropezara ni arrastrara sus orejas por el suelo, Narejo diseñó unas bolsas especiales para sujetar y proteger sus orejas. Además, se encarga de limpiarlas regularmente con un paño de terciopelo para evitar que sufran daño o acumulen polvo, garantizando su bienestar. Simba se volvió viral en cuestión de días y ganó un concurso de belleza para cabras, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para su dueño. Narejo, quien tiene un profundo aprecio por su mascota, ha rechazado todas las ofertas de coleccionistas interesados en comprar a Simba. Él espera que la historia de su cabra inspire respeto hacia quienes trabajan en el sector de la cría de cabras, pues, según él, Simba es mucho más que una simple cabra de orejas largas. Es un miembro de la familia.
La vida de Simba continúa siendo una sensación en redes sociales y medios de comunicación, y Narejo sigue cuidándola con esmero, demostrando que a veces el amor y la dedicación por un animal pueden superar cualquier precio. Número 6. Estatua de guerrero del siglo VI. En Kirguistán, un granjero dedicado a cultivar patatas tuvo un descubrimiento que lo dejó sin palabras. Mientras araba su terreno, se encontró con una enorme estatua de piedra que databa del siglo VI. Esta antigua figura, conocida como Balbol, representa a un guerrero con una armadura detallada y mide casi 3 metros de altura. Su postura, con una mano sosteniendo una espada y la otra sobre el pecho, transmite una imagen de respeto y fuerza. Estas estatuas, construidas por tribus turcas nómadas, simbolizan a guerreros o enemigos vencidos y solían erigirse como monumentos funerarios. El tamaño y las inscripciones de la estatua encontrada en Kirguistán la hacen única, y su descubrimiento ayuda a comprender la historia de esta región en tiempos antiguos. La presencia de colgantes y adornos en el cuello del Balbol sugiere que este guerrero fue una figura respetada y de alto rango. Para los arqueólogos, este hallazgo no solo es significativo por su antigüedad, sino porque arroja luz sobre los rituales y tradiciones de las tribus nómadas que alguna vez controlaron las vastas estepas de Asia Central. Desde su descubrimiento, el Balbol se ha convertido en un punto de interés tanto para la comunidad local como para estudiosos de la historia, quienes ven en él una muestra fascinante de la vida y el legado de los pueblos antiguos. El granjero, que nunca imaginó encontrar algo tan valioso en su terreno, decidió donar la estatua a un museo local, donde ahora puede ser apreciada por el público y continuar contando su historia a las futuras generaciones. Número 7. Stonehenge español. En el suroeste de España, un asombroso descubrimiento arqueológico salió a la luz en una granja de aguacates. Este hallazgo de estructuras megalíticas, apodado el Stonehenge español, data de aproximadamente 7.500 años. La historia comenzó en 2018, cuando surgieron rumores locales sobre piedras peculiares en la zona. Los arqueólogos confirmaron que no solo había piedras aisladas, sino un sitio que presentaba diferentes estructuras rituales y de entierro. Las excavaciones revelaron una serie de dólmenes, tumbas de techo de piedra y quistes de roca. Algunas de estas estructuras pudieron haber funcionado como marcadores territoriales o incluso como observatorios astronómicos, mientras que otras parecen haber sido dedicadas a prácticas funerarias. El sitio ha sido testigo de actividad humana durante más de 3.000 años, con algunas de las piedras datando de la segunda mitad del sexto milenio antes de Cristo. Para el granjero que tenía planes de cultivar aguacates en el lugar, este descubrimiento fue inesperado. Aunque sus proyectos quedaron en suspenso, la importancia histórica de este sitio ha hecho que los arqueólogos lo consideren una joya arqueológica única. La noticia atrajo tanto a investigadores como a curiosos de todo el país, y el Stonehenge español se ha convertido en una ventana a las antiguas costumbres y rituales de los primeros habitantes de la península ibérica. Este sitio sigue bajo estudio, ya que los expertos creen que aún hay mucho por descubrir. La granja de aguacates se ha convertido en un destino arqueológico de gran interés, conservando un pedazo de la historia antigua de España. Número 8. Estatua de Lord Ganesh. En una tranquila aldea en Andhra Pradesh, India, un agricultor local encontró algo que lo dejó atónito: una estatua de 800 años de la deidad hindú Lord Ganesh. Este hallazgo coincidió con el inicio del festival Ganesh Chaturthi, una celebración en honor a la deidad. La estatua, esculpida en piedra, presenta a Lord Ganesh sentado en la clásica postura de loto, también conocida como Padmasana, sobre un pedestal decorado. La imagen de Ganesh en esta estatua es inconfundible, con su característica cabeza de elefante y un colmillo roto en una mano, mientras sostiene un medaka o dulce de masa en la otra. Esta representación es común en el hinduismo, donde Ganesh es venerado como el dios de la sabiduría y el eliminador de obstáculos. A pesar de su antigüedad, la estatua estaba en buenas condiciones, aunque con algunos detalles dañados, como la corona y 2 de los antebrazos. La noticia se extendió rápidamente, atrayendo a locales y visitantes que querían presenciar la imagen de Ganesh. La arqueóloga Dina Dalensani, experta en historia india, dató la estatua en el siglo XII, durante el periodo de la dinastía Chola.
Para el agricultor y los lugareños, el hallazgo de esta figura en el momento exacto del festival no fue visto como una coincidencia, sino como una bendición. La estatua fue trasladada a un templo cercano para su conservación y posterior estudio, donde se espera que pueda ser admirada por devotos y visitantes durante los próximos años. Para muchos, esta figura de Ganesh no es solo un objeto antiguo, sino un recordatorio de la conexión entre el pasado y las creencias culturales de India. Número 9. Espada vikinga de 1100 años. En una tranquila granja en el suroeste de Noruega, el descubrimiento de una espada antigua desató el asombro. Un granjero, que en un principio creyó haber encontrado una pieza de maquinaria oxidada, pronto se dio cuenta de que sostenía algo mucho más valioso, una espada vikinga de más de 1100 años de antigüedad. La espada, enterrada en arcilla densa, se encontraba en excelente estado de conservación, con parte del mango y la hoja aún intactos. Las autoridades noruegas, tras examinar el hallazgo, confirmaron que la espada data de entre los años 900 y 1050 después de Cristo. Este tipo de armas eran símbolos de estatus y poder en la era vikinga, y poseer una de estas espadas significaba pertenecer a la élite guerrera de la época. La espada fue entregada al Consejo del Condado de Rogaland, que la incluyó en sus archivos arqueológicos. A pesar de la antigüedad, la espada aún conservaba detalles de su empuñadura que revelaban el estilo y técnicas de los herreros vikingos, quienes dedicaban horas a crear armas tan imponentes como funcionales. Este hallazgo ha despertado el interés de expertos en historia, quienes consideran que este tipo de descubrimientos arrojan luz sobre las costumbres y cultura de los vikingos. El granjero que encontró la espada nunca pensó que su trabajo en el campo le llevaría a descubrir un tesoro histórico. Ahora, su hallazgo es una pieza fundamental en la historia de Noruega, y la espada se ha convertido en una exhibición pública, permitiendo a otros apreciar un pedazo tangible del mundo vikingo. Número 10. Tumba germánica. En Sajonia, Alemania, una construcción destinada a una granja avícola quedó detenida por un hallazgo inesperado, una antigua tumba germánica. La tumba contenía un caldero de bronce rodeado por los restos de 6 mujeres, lo cual provocó un interés arqueológico inmediato. Los expertos creen que esta disposición peculiar apunta a una práctica de enterramiento ritual, ya que los restos femeninos sugieren que podrían haber sido seguidoras o personas importantes en la vida del personaje que allí fue enterrado. El sitio fue examinado con detenimiento, revelando además la presencia de restos de animales, como ganado y caballos, y diversos objetos de oro y plata, lo cual reafirma la importancia de la tumba. Los investigadores sugieren que el difunto fue un líder o señor de alto rango en la sociedad germánica, una figura que era honrada con ofrendas y compañía en su vida después de la muerte. Este descubrimiento ha permitido conocer más sobre las prácticas y creencias de los antiguos pueblos germánicos, quienes mantenían rituales complejos y detallados en sus costumbres funerarias. Además, la presencia de valiosos artefactos sugiere que la tumba pertenecía a un personaje de gran prestigio, alguien que probablemente gozaba de respeto y poder en su comunidad. Para el equipo de arqueólogos, esta tumba es uno de los hallazgos más valiosos de la región, y aunque la construcción de la granja avícola fue interrumpida, el sitio se ha convertido en un lugar de interés cultural e histórico que conserva las antiguas tradiciones germánicas. Número 11. Pintura de Van Dyck. En Kinderhook, Nueva York, un granjero hizo un hallazgo increíble en el lugar menos esperado, el cobertizo de su granja. Mientras limpiaba el espacio, encontró una pintura polvorienta y cubierta de suciedad. Lo que parecía un cuadro antiguo sin valor, resultó ser una obra del pintor flamenco Anthony Van Dyck, titulada Un estudio para San Jerónimo. La pintura, que muestra a un anciano San Jerónimo encorvado en un momento de reflexión, había pasado inadvertida durante años en la propiedad. Especialistas en arte autentificaron la pieza, confirmando que fue creada entre 1615 y 1618, mientras Van Dyck era asistente en el taller del famoso pintor Peter Paul Rubens en Amberes. El cuadro, aunque no estaba en perfectas condiciones, tenía un alto valor por su historia y rareza, estimándose en alrededor de $3 millones. La noticia atrajo el interés de coleccionistas y amantes del arte de todo el país. Para el granjero, el hallazgo fue una mezcla de suerte y sorpresa, pues nunca imaginó que algo tan valioso estuviera en su propio cobertizo.
Esta pintura fue llevada a una subasta donde se espera que alcance una cifra millonaria, convirtiéndose en un recordatorio de que a veces los tesoros más inesperados pueden estar ocultos en los lugares más comunes. Número 12. Quoll tigre. En una granja del sur de Australia, el descubrimiento de una pequeña criatura causó revuelo entre los conservacionistas. Un granjero encontró un quoll tigre, un marsupial con manchas que se creía extinto en Australia continental desde hacía más de un siglo. Este animal, de apariencia similar a un gato salvaje pero con colmillos prominentes y un patrón moteado, representa una especie en peligro crítico de extinción, con una población estimada en tan solo 14.000 ejemplares en Tasmania y otras islas. El quoll fue llevado a una clínica veterinaria para su revisión, donde le trataron una leve afección cutánea y se le implantó un microchip para su monitoreo. Después, fue liberado en un área secreta para asegurar su protección. Este hallazgo ha reavivado la esperanza de que todavía exista una pequeña población de quolls en Australia continental, lo cual representa una oportunidad invaluable para su conservación. Para el granjero, este fue un encuentro memorable, ya que el quoll tigre es un animal nocturno y escurridizo que rara vez se deja ver. Este descubrimiento ha puesto de relieve la importancia de proteger y restaurar los ecosistemas australianos, especialmente en un país que enfrenta graves desafíos ambientales. La historia de este quoll ahora es un símbolo de resiliencia y un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos. Número 13. Barco vikingo en Noruega. En 2019, arqueólogos noruegos hicieron un hallazgo extraordinario en un campo de cultivo, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre. Bajo el suelo, yacía un barco vikingo de más de 50 pies de largo, datado entre los años 750 y 1000 después de Cristo. A pesar de los daños en algunas de sus secciones, las partes centrales del barco estaban en condiciones sorprendentes, permitiendo a los expertos analizar esta pieza de la historia vikinga. Este tipo de barcos, típicamente utilizados tanto para el comercio como para la guerra, representan la destreza naval de los vikingos, quienes dominaron los mares del norte de Europa durante siglos. El barco fue probablemente un símbolo de prestigio y poder, y podría haber sido utilizado en expediciones comerciales o en incursiones en otros territorios. Los arqueólogos creen que el entierro de estos barcos estaba reservado para figuras de alto rango, lo que hace de este descubrimiento un valioso vestigio cultural. El descubrimiento ha aportado nueva información sobre la construcción naval de los vikingos y su modo de vida, permitiendo una mejor comprensión de sus costumbres y habilidades. Este barco vikingo es uno de los hallazgos más importantes de la región, y su excavación meticulosa ha atraído a investigadores de todas partes del mundo, interesados en descubrir más sobre esta enigmática civilización. Número 14. Mosaico romano. En Rutland, Inglaterra, un hombre paseaba tranquilamente por la granja de su padre cuando algo llamó su atención. Entre la tierra removida, vio fragmentos de cerámica y tejas que lo llevaron a indagar más. Lo que descubrió fue un mosaico romano de aproximadamente 800 pies cuadrados, representando una escena épica de la Ilíada, la batalla entre Aquiles y Héctor. Este hallazgo, considerado uno de los más importantes del Reino Unido en el último siglo, ofreció una visión única de la vida y las tradiciones romanas. El mosaico, que data del siglo III o IV después de Cristo, formaba parte de un gran salón dentro de una villa romana. Los expertos creen que este tipo de representaciones eran símbolo de estatus y se usaban para decorar espacios de entretenimiento en las residencias de la élite romana. La imagen de Aquiles y Héctor en combate es especialmente rara, pues solo se han encontrado algunos mosaicos similares en Europa. El hallazgo fue comunicado a las autoridades, quienes iniciaron una investigación exhaustiva que incluyó no solo el mosaico, sino otras estructuras cercanas, como graneros y posibles baños romanos. El mosaico romano en Rutland se ha convertido en una pieza invaluable de la historia británica y romana, atrayendo a visitantes y estudiosos de todas partes que buscan descubrir más sobre el legado romano en Inglaterra. Número 15. Granada de mano en China. En la provincia de Hebei, China, una mujer descubrió un peligroso objeto sin saberlo. La señora Qin, de 90 años, encontró lo que pensó que era una herramienta inusual y comenzó a usarla como martillo.
Este objeto resultó ser una granada de mano tipo 67, que llevaba usando durante más de 20 años para tareas diarias como cascar nueces y clavar clavos. Durante años, la señora King nunca se dio cuenta del peligro que corría, hasta que trabajadores de demolición encontraron el martillo y alertaron a las autoridades. La policía llegó al lugar y retiró la granada de manera segura, confirmando que estaba activa y podría haber explotado en cualquier momento. Este suceso se volvió rápidamente conocido, y muchos reconocieron la increíble suerte de la señora King al haber usado la granada sin incidentes. El hallazgo de la granada plantea una reflexión sobre la historia y la seguridad, y es un recordatorio de que incluso los objetos más inofensivos pueden tener un pasado peligroso. La señora King, aunque sorprendida por la noticia, siguió con su vida tranquilamente, habiendo sobrevivido a esta aventura inusual con una buena dosis de suerte.